Assalamu alaikum. Será un tema extraño, pero me atreví a hablar de esto porque siento que hay muchas personas que últimamente han estado un poco confundidas con respecto al tema de la orientación sexual y con respecto al tema de la identidad de género, ¿no? Y yo quisiera platicarles mi experiencia, ya que yo creo, no sé si sea en todos los casos, pero muchas de estas confusiones creo que pueden venir de que las personas sufren abusos o violaciones o ciertas experiencias difíciles, sobre todo en la infancia y adolescencia, que las hacen sentirse confundidas posteriormente, ¿no? Son experiencias difíciles de entender y a veces realmente pasamos la vida completa sin realmente comprender qué fue lo que pasó y cómo tenemos que lidiar con ese tipo de experiencias en nuestras mentes, ¿no? De manera psicológica, de manera emocional. Y bueno, yo quiero platicarles mi experiencia porque yo fui abusada sexualmente a los 5 años. Un abuso sexual no necesariamente tiene que ser violento. A veces el adulto abusa del menor, abusa del niño con juegos y seduciendo al niño, ¿no? Lo cual es bastante peligroso porque pues no hay un daño físico, o sea, el adulto puede no dañar físicamente al menor, pero el daño es psicológico y es posterior al abuso, es a largo plazo. Este daño pues puede durar toda la vida, o dura toda la vida, ¿no? Y las consecuencias son diversas, ¿no? He visto yo en las noticias de que últimamente pues está como muy de moda, o están promoviendo mucha gente la ideología de género y bueno, la pederastía o pedofilia. La pederastía está teniendo un espacio también un espacio dentro de esta ideología de género en donde pues ellos dicen, pues los pederastas también son humanos, ¿no? Y sí, o sea, sí, sí son seres humanos y tienen sus deseos, pero bueno, también los pederastas son adultos conscientes de sus acciones y que tienen que responder por sus acciones, y bueno, no es nada grato ser abusado de niño, ser abusado sexualmente de niño, aunque no haya habido un maltrato físico, como fue mi caso. Yo no tuve un maltrato físico y como sé de muchas personas, y más que maltrato físico, pues yo creo que incluso había un disfrute, lo cual eso genera un daño psicológico mayor después, porque la consecuencia de eso es que uno se puede volver adicto a buscar esas sensaciones sexuales o físicas. Uno se devalúa mucho en el sentido de que como el niño ya fue tocado, ya fue abusado, ya fue despertado sexualmente a muy temprana edad. En mi caso fue a los 5 años, hay quien tiene 8, 12 años, o sea, son edades tempranas, ¿no? Pero lamentablemente también he visto en las noticias que incluso más pequeñitos, o sea, cuando tienen 3 años, 4 años, entonces, o más chicos todavía, ¿no? Lo que pasa ahí con la persona, o sea, con el niño, con el menor que es abusado, es que, aunque, o sea, no hay daño físico, no, el cuerpo no sufre ningún daño físico. Entonces, la persona desarrolla una cierta adicción o una cierta necesidad a buscar ese tipo de sensaciones placenteras, y posteriormente las busca pues como puede, donde puede, con quien puede, ¿no? Entonces hay una devaluación y una depresión constante, una devaluación personal del cuerpo, del ser, de que solamente estoy para esto, y si ya me tocó una persona, entonces me puede tocar otro o otra sin problema, ¿no? Porque el resultado que voy a obtener pues es una satisfacción personal, sexual, ¿no? Entonces, al mismo tiempo que uno se devalúa, pues también se desarrolla un tipo de egoísmo también, en el sentido de que uno solamente busca una satisfacción física, personal, sin importar el posible daño que se le pueda hacer a la otra persona, sobre todo ya cuando somos adultos, ¿no? O sea, cuando ese niño o esa persona crece y sigues teniendo o buscando este tipo de experiencias, y pues ya no le importa dañar a otros, ¿no?
incluso una de las consecuencias, otras consecuencias no nada más es la adicción, sino que de ser víctima la persona se puede convertir en victimario y hacerle lo mismo a otros niños, ¿no? Ese no fue mi caso, pero sé de otras personas que sí, y lo he visto en noticias, y me da mucha pena que eso suceda, porque hay un origen, ¿no? También otra de las consecuencias es no saber relacionarse sanamente con otras personas. Eso pues ya también lo había comentado, y pues no valoras a la persona por lo que es, por lo que piensa, por sus acciones, por sus obras, sino se valora a la persona si es que esa persona va a dar esa satisfacción o no. Pues hay una depresión, una desvaloración también, y bueno, una de las consecuencias más importantes y que puede traer pues también consecuencias difíciles es la parte de la orientación sexual, ¿no? Que son, no sabe la gente si les gustan las mujeres, o sea, o hombres, o los dos, ¿no? O de identidad sexual también. Ahora muchos dicen que nacieron en cuerpo de, o los hombres dicen que nacen en cuerpo de mujer, o las mujeres dicen que nacen en cuerpo de hombre, y por ahí vi también que sienten que algunas personas nacen, que son animales, ¿no? O sea, que son gatos que nacieron en cuerpo de mujer, o que son perros que nacieron en cuerpo de hombre, y entonces su comportamiento empieza a ser pues el de un perro, y juegan como perro, y caminan como perro. Ay, y una serie de situaciones que he visto pues en las noticias, ¿no? Y pues que me da mucha pena, porque todo eso pues tiene también un origen, una confusión que surge de a veces a muy temprana edad, o no necesariamente con el abuso, pero bueno, en mi caso es mi experiencia y es lo que yo estoy relatando, ¿no? ¿Se puede superar este tipo de problemas? Sí, sí se puede superar. De hecho, yo puedo hablar del tema ahora sin tener dolor, lo puedo hablar de manera, pues lo hablo de manera abierta, pero no es que lo esté hablando con todo el mundo, ni mucho menos, es finalmente una cuestión privada. Y si decidí acercarme a este canal fue porque yo vi el video de si se puede ser homosexual y musulmán al mismo tiempo, y la explicación de la hermana me abrió los ojos y me ayudó a entender que pues todos necesitamos de Dios, de Allah, del perdón de Allah. Y hay ocasiones en las que, por ejemplo, un niño abusado o niña abusada, porque esto puede ser aplicado para hombres y mujeres, después de ser víctima durante varios años en la infancia, pues se puede convertir en victimaria, ¿no? Abusando a otros niños de adulto. Entonces, pues imagínense, uno comete errores, ¿no? Ya de adulto, y uno tiene que pedir perdón y arrepentirse, y pues la verdad es que todos necesitamos el perdón de Allah. Por eso cuando dicen los señores de la identidad de género que los pederastas son seres humanos también, sí, o sea, yo lo apoyo, claro que son seres humanos, con capacidad de pensar, con inteligencia y con capacidad de rehacer sus vidas y de dejar esos deseos que tienen, ¿no? Esos deseos sexuales que tienen hacia los niños, y rehacer sus vidas, ¿no? Y es precisamente lo que yo quisiera tratar a continuación, porque ¿cómo es que se puede superar este problema? O sea, yo me considero una persona que ya superó este problema, que ya superé la parte del abuso, que ya logré perdonarme a mí misma, que ya logré perdonar al abusador, que tengo mis límites, obviamente, tengo mis límites y mis precauciones, y que además he podido, alhamdulillah, rehacer mi vida. Y esto no es por mí misma, esto realmente es una misericordia de Allah. Yo creo que toda esta experiencia que he tenido me ayudó también a entender la grandiosidad de Allah, me ayudó a entender lo débil que soy como ser humano, y que necesito de Allah para que me ayude a superar pues mis debilidades, ¿no? ¿Cómo lo superé, no? Primero, dejar de hacer lo que te está haciendo daño, ¿no? Al menos identificar lo más grande que te está haciendo daño y dejarlo de hacer. Yo lo dejé de hacer, o sea, yo dejé de buscar sexo, me costó mucho trabajo porque era pues una adicción, era una necesidad de mi cuerpo, y me dolía cuando no lo tenía, cuando no tenía esas sensaciones, o sea, sentía dolor físico. Uno tiene que aislar el problema, hacerlo consciente, ¿no? Y aislarlo. Aislarlo en el sentido de, ok, yo fui abusada, no me lastimaron físicamente, al contrario, tuve un disfrute y un despertar a temprana edad, pero ¿cómo afectó eso a mi desarrollo como ser humano, como mujer? ¿Y cómo afectó eso para que de qué manera me estoy relacionando con otras personas, hombres y mujeres, ¿no? Entonces, primero, hacerlo consciente, yo creo que es uno de los pasos más difíciles, pero uno lo siente porque hay una depresión de por medio. Bueno, yo sufrí una depresión muy fuerte
en ese momento en el que yo me sentía totalmente vacía y en el que descubrí pues que buscaba sexo así sin más, ¿no? Sin, sin buscar una relación más formal o incluso pues hasta con personas desconocidas, ¿no? Entonces eso me hizo sentirme muy devaluada, vacía, muy deprimida. Entonces empecé a tener ataques de ansiedad muy fuertes y pues de ahí se derivó, algo estoy haciendo mal. Uno no se da cuenta porque uno siente que está bien, uno se siente que es progresista, uno siente que soy libre, que puedo tomar mis decisiones libremente, sin ataduras morales, ¿no? Sin ataduras ni culpas. Entonces, es hasta que uno no cae en una depresión profunda, en un hoyo profundo, cuando uno no se da cuenta realmente de que lo único que a uno le queda es tratar de salir del hoyo, ¿no? Tener la sincera intención de sanarse. Sanarse implica espiritualmente, psicológicamente, físicamente, porque gracias a Dios yo nunca tuve ninguna enfermedad, pero hay gente que sí. Yo sé que hay gente que sí ha tenido enfermedades de transmisión sexual muy fuertes, incluso SIDA. Yo no, Allah me protegió mucho, y en ese sentido yo me siento muy agradecida, pero yo sé que otras personas sí han tenido enfermedades que no son curables, que solo se pueden controlar y que incluso son transmisibles, ¿no? O sea que ya no pueden tener, digamos, una pareja sexual tienen que tener cierto tipo de cuidados, ¿no? Entonces hay que tener la sincera intención de sanarse en todos los aspectos, ¿no? Y eso viene del corazón, eso viene pues con una comunicación directa con Allah. Eso ya lo trataré más adelante. Identificar las culpas y errores. ¿Por qué lo digo? Porque una persona abusada o violada con un tipo de experiencia fuerte crece con culpas, crece con muchas culpas. Como que todo lo que pasa es su culpa y al mismo tiempo trata de ocultar esos sentimientos de culpa, ¿no? Pero la verdad de las cosas es que no todo es nuestra culpa. Un niño no puede tener la culpa de ser abusado. Un niño no está en la capacidad de decidir, no está en la capacidad, no tiene la madurez mental para decidir si eso que esa persona, además de confianza, porque muchas veces es familiar, en la que confías, ¿no? Un adulto en el que es tu familia, que confías en esa persona, te está diciendo, pues vamos a jugar, y pues dices, pues bueno, vamos a jugar, esto no tiene nada de malo porque es un juego, ¿no? Entonces, pues el niño no tiene la culpa de eso, pero cuando vamos creciendo, pues evidentemente somos seres humanos, nos equivocamos y hacemos cosas que sí es nuestra culpa y que sí nos equivocamos y que sí debemos nosotros de actuar al respecto, ¿no? Entonces aquí es muy importante hacer un ejercicio de identificación de culpas. ¿Qué me corresponde y qué no me corresponde? Eso es bien importante. Culpas y errores. Después de que uno identifique pues esas culpas y errores, uno tiene que aceptar e interiorizar esas culpas que sí nos pertenecen. Las culpas que no nos pertenecen las dejamos a un lado. Es un proceso muy difícil y muy doloroso. Yo les puedo decir que tardé años en lograr este proceso hasta ahora, hasta ahorita. O sea, llego hasta este punto en el que puedo relatar de alguna manera paso a paso mi proceso, ¿no? De sanación. Y aceptar e interiorizar culpas y errores propios, ¿no? Eso quiere decir, sí me equivoqué, sí fue mi culpa, sí dañé a esta y esta y esta persona, sí generé este y este y este problema, ¿no? Hacerse responsable de las acciones que uno hizo por ignorancia o o sea, puede ser por muchas cosas, ¿no? Incluso por la misma intención de dañar. O sea, hay ocasiones en las que somos seres humanos y el mal corre también en nuestras venas. Entonces, uno tiene acciones y decisiones que uno hace por dañar al otro. Inclusive si fue intencional o sin intención, si fue por ignorancia o con conocimiento, uno tiene que aceptar cada una de esas cosas que uno hizo mal, que cada una de esas cosas que uno sí tiene la culpa, ¿no? Y evidentemente el paso siguiente, uno llora mucho, o sea, las lágrimas salen de manera totalmente natural porque es un momento de purificación del alma, ¿no? De purificación del pensamiento. Y uno llora, uno tiene que llorar para sacar todo eso, todas esas culpas, arrepentirse, sinceramente, pedir perdón a las personas que uno dañó. Literalmente, yo recuerdo
haber hablado, oye, necesito platicar contigo sobre un asunto personal, no sé si nos podemos ver, tomar un café, evidentemente ahí se incluye a la familia, se incluye, pues no sé si yo no estaba casada, pero pues si estás casada va al esposo, o esposa, no sé, a los hijos, o sea, se incluye pues a la gente que uno dañó de manera muy profunda, ¿no? Y todavía aquí no tratamos la parte de la culpa del otro, o sea, esa parte la dejamos un poquito al lado porque lo que nosotros debemos realizar primero es lo que depende de nosotros, lo que podemos cambiar. Y a la otra persona no la podemos cambiar, no depende de nosotros. Por eso estoy ahorita en la parte personal. Y bueno, entonces arrepentirse, llorar mucho, pedir perdón a las personas agraviadas y prometerles a esas personas, prometerse a uno mismo, prometerle a Allah, prometerle a las otras personas que no vamos a volver a hacer eso. Y realmente comprometerse, no solamente hacer la promesa de palabra, sino comprometerse, ¿no? Después hay un periodo en el que, o sea, el tiempo tiene que sanar. Algunas personas tardan más tiempo, otras menos, pero el chiste es que hay un tiempo en el que hay que perdonarse a sí mismo, sanarse a sí mismo, rezar mucho, o sea, yo rezaba mucho ya. Yo ya para entonces, pues ya tenía años de ser musulmana, ya tenía 2 años, 2 años y algo, todavía no me había casado, etcétera, etcétera. Y yo seguía pidiendo perdón, ¿no? Yo inicié mi conversión al Islam junto con este problema, ¿no? Y duré años, años sanándome. Y lo bonito es que Allah sí sana. Lo bonito es que Allah sana los corazones y los reencausa, ¿no? Eso es una misericordia muy grande de Allah. Perdonar al otro, uno se perdona a sí mismo a través de, como les digo, estos pasos del arrepentimiento son también una sugerencia del Islam, no es una sugerencia mía. Ustedes pueden buscar en el Google o en YouTube algún video sobre los pasos del arrepentimiento en el Islam. De hecho, yo lo leí después, o sea, yo leí los pasos del arrepentimiento después de haber experimentado todo esto, ¿no? Pero de alguna u otra manera, pues, el haberlo vivido me ayudó a entender que sí, que el Islam tiene razón, o sea, Allah y la revelación a través del Corán y la Sunna, que es la tradición del profeta Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, pues son una guía, ¿no? Perfecta para el ser humano hasta en estos detalles tan íntimos, tan personales, ¿no? ¿Cómo perdonar al otro que nos hizo daño? ¿Cómo lograr perdonar al abusador? Y hay ocasiones en que el abusador sigue haciendo lo mismo. Uno ya entró en el proceso de sanación, uno ya se sanó, digamos, es un proceso. Ya uno se dio cuenta del error, de los errores que cometió el otro, de los errores que cometió uno. ¿Y cómo lograr perdonarlo? Realmente esto también siento que se da con un trabajo de comunicación con Allah. Muy, muy, muy fuerte. Yo nunca he hablado con el abusador de este tema. Ni siquiera tampoco las veces cuando yo me enteré que ese abusador abusó también de otras personas de mi familia, de personas directas, familiares directos. Y me enteré de algunos, no sé si haya más. Y yo no sé si siga esa persona en lo mismo, pero la verdad es que no, esa persona pues no ha mostrado ningún interés o yo no lo he visto, ¿no? Al contrario, yo lo he visto pues igual, sigue en vicios, ¿no? En vicios como alcoholismo, como otras cosas, ¿no? Eso quiere decir que al no hablar con el abusador, porque yo no hablo con esa persona, lo puedo saludar porque es parte de mi familia, pero esa persona no me toca, yo no estoy con esa persona frente a frente. Sin embargo, yo creo, o sea, yo puedo, lo acepto como parte de mi familia, ¿no? Y puedo decir que ha habido, por mi parte lo he perdonado en el sentido de, me hizo daño, sí, tuve consecuencias graves del daño psicológico que causó en mí, pero ya no voy a permitir que me siga dañando, que ese suceso que es difícil olvidar, que uno mantiene en la mente, que uno recuerda y está ahí presente, pero ya no me afecta, ya no lloro, ya no me duele, ya no estoy basando mis acciones en ese suceso, ya no baso mis creencias y mi autoestima está bien, ya, o sea, ya digamos el perdón hacia esa persona sin que esa persona
me haya pedido perdón, ¿no? Y bueno, también pensar que pues cada persona vive su propio proceso y Allah le abrirá los corazones a quien Allah quiera, ¿no? Entonces aquí es bien importante para poder perdonar, como les decía en un principio, todos somos seres humanos, todos necesitamos el perdón de Allah y si una persona realmente se arrepiente, Allah sí perdona y eso es algo que yo he experimentado. Allah perdona nuestros errores y nos restaura las vidas y nos restaura los corazones y restaura nuestras mentes psicológicamente hablando, ¿no? Hay que ser muy disciplinados, ¿no? Muy, muy disciplinados, o sea, ese es el siguiente, bueno, la disciplina es parte de todo el proceso, ¿no? De sanación. Hay que fortalecer la voluntad, el espíritu, hay que empoderar la mente y hacerse fuerte psicológicamente, pero todo eso se logra con disciplina. Primero evitando lo que te hace daño, o sea, como yo lo comenté, lo primero que yo dije fue darme cuenta del problema y decir, aquí paro, aquí corto de tajo, y no puedo decir corto de raíz porque eliminar las raíces creo que tarda un poquito más de tiempo, uno tiene que trabajar muy duro para realmente sacar la raíz, pero corto de tajo y no vuelvo a hacer lo que hice para poder empezar ese proceso de sanación. Al mismo tiempo que estoy en conexión con mi creador, pidiéndole, suplicándole, yo le pedía a Allah antes de ser musulmana, sáname, necesito encontrar luz en mi vida, estaba yo pues en una oscuridad, ¿no? Necesito encontrar el camino en mi vida, necesito salir de esta depresión, salir de este hoyo oscuro en donde estoy, ¿no? Entender también, o sea, una conexión con Allah, eso me hizo pues también estudiar un poquito más sobre quién es Allah. Y yo me convertí pues por Allah realmente, al Islam yo me convertí por Allah, yo no me convertí por seguir una doctrina religiosa, yo no buscaba religión, yo buscaba pues solucionar mi problema, ¿no? Entre muchos otros que tenía, porque un problema de ese tipo te lleva a otros problemas. Entonces, ¿cómo se fortalece el espíritu? Pues comunicándose con el Creador. ¿Cómo se empodera la mente? Siendo muy disciplinado, dejando las cosas que a uno lo hacen daño, ¿no? Dejando de actuar, de hacer lo que uno estaba haciendo mal y dejando todo lo que te acerca a eso, ¿no? Yo recuerdo, pues, por ejemplo, dejé de ver películas, dejé de ver escenas sexuales, dejé de escuchar música, ahora la música es muy explícita, ¿no? En cuanto a las cuestiones sexuales. Yo dejé de ver, leer libros o novelas que tuvieran un alto contenido o descripciones sexuales, ¿no? O novelas eróticas se les llama. Porque evidentemente como adicta al sexo, pues uno hasta se hace de una colección, ¿no? De películas eróticas, de videos, de música, y además uno lo justifica porque pues la gente dice ahora que uno tiene que ser feliz cumpliendo sus deseos y además a través del arte y bueno, yo era como muy amante del arte, me gustaba mucho la cuestión de la danza, la música, pero eran cosas que me llevaban a lo mismo, a la misma adicción y me hacían regresar una y otra vez, ¿no? Pedirle, o sea, evidentemente fortalecer la voluntad, pues es pedirle a Allah la guía, el discernimiento, que nos haga fuertes. La fuerza es de Allah, o sea, no hay fuerza ni poder salvo con Allah, entonces decirle a Allah, fortalece mi voluntad y hacerlo realmente, ¿no? Purificación del corazón y del alma, o sea, eso se logra también con el corazón y pedirle a Allah literalmente, purifica mi corazón, purifica mis intenciones, purifica mi vida, purifica mis pensamientos, ¿no? Evidentemente también la disciplina entra, hay que fortalecer el cuerpo, o sea, la voluntad tiene que ver con fortalecer el cuerpo también, fortalecerse físicamente. Yo no me refiero a cuestiones de ser fuerte, de que seas fuerte, que puedas cargar muchos kilos o que puedas ser muy resistente, ¿no? En algunas pruebas deportivas o qué sé yo. Fortalecer el cuerpo quiere decir controla tus deseos carnales, ¿no? Y ayuda mucho a ayunar. Yo pues empecé a ayunar normalmente con el ayuno de Ramadán. Evidentemente controlar los pensamientos, o sea, los pensamientos hay que controlarlos totalmente porque uno no, como les digo, se corta de tajo, pero las raíces quedan porque el deseo queda. Vaya, yo nunca he dejado de sentir deseo, ¿no? O sea, yo estaba en un proceso de sanación, pero yo nunca he dejado de sentir un deseo sexual, ¿no? Simplemente tenía que controlarlo
y entendí, o sea, para poder controlar ese deseo sexual, pues a veces tan impulsivo y tan fuerte, pues yo tenía que entender que era una mujer con valor, que no, mi valor no era por mi deseo sexual, sino por mi inteligencia, por mis acciones, por mi forma de ser, por lo que yo podía lograr, por mis metas, por las buenas obras que hacía con las otras personas en necesidad. Eh, entonces de eso se trata controlar el cuerpo, controlas tus deseos poniendo el intelecto, ¿no? Controla uno el cuerpo poniendo el intelecto primero, valorándose a uno como ser humano y no nada más como un pedazo de carne, ¿no? Evidentemente, controlar el cuerpo implica controla lo que ves, controla lo que escuchas, controla con quién te juntas, controla lo que hablas. Todas esas cosas es controlar el cuerpo, todas esas cosas incluyen voluntad, o sea, necesita uno voluntad y fuerza para poder hacerlo y eso solamente se logra con la comunicación con el Creador, ¿no? Una comunicación sincera, entendiendo que Allah es el Creador y que sabe por lo que estamos pasando y que sabe más que nosotros, o sea, es una inteligencia superior a la del ser humano, que sabe el pasado, que sabe el presente, que sabe el futuro, y que escucha nuestras súplicas, ¿no? Y todo esto se hace esperando, anhelando, suplicando la recompensa de Allah, que es en esta vida y en la otra. Y es muy tangible la recompensa de Allah en esta vida, porque quiero ser muy concreta. La otra vida es concreta también y yo creo firmemente en la otra vida, que muchas personas no musulmanas no entiendan lo que significa creer en el más allá, en la otra vida, en el paraíso, en el infierno, en el día del juicio final. Pero por eso quiero hablar de esta vida. La recompensa de Allah en esta vida, lo primero que uno siente es un alivio de culpas, paz en el corazón, tranquilidad, paz mental. Yo ya no me sentía ansiosa, ya podía estar tranquila, dormir tranquila, no tener culpas, descargar todas mis culpas en Allah, el decir estoy arrepentida, profundamente arrepentida y prometo y me comprometo a no volver a hacer lo que hice nunca en mi vida, aún así me cueste no tener sexo durante toda mi vida, porque yo hice esa promesa. Para mí hacer esa promesa era muy difícil, porque hubo muchos años. Yo creía que si yo no tenía sexo, yo estaba desperdiciando mi vida. Así de pequeña era mi mente. Y para mí hacer esa promesa de decir, no voy a volver a hacer esto, voy a detener esta adicción, aunque me cueste no volver a tener sexo en mi vida, lo cual era muy difícil. Fue una promesa difícil, pero me comprometí, ¿no? En este caso, ¿cuál fue mi promesa? Bueno, si voy a tener sexo va a ser solamente con mi esposo. Y si Allah me da un esposo en esta vida, pues gracias a Dios, alhamdulillah. Y si Allah no me da un esposo en esta vida y me quedo soltera toda la vida, o el resto de mi vida, pues será mi destino y alhamdulillah, a ver qué hago. Entonces, así fue el tamaño de mi promesa, que pues para mucha gente a lo mejor no lo entiende, o a lo mejor otros sí, no lo sé, pero pues fue algo muy difícil para mí, ¿no? Y yo confiando pues en el designio divino, en el destino de Allah, tanto en cuestiones de mi pasado como cuestiones de mi futuro. Confío en que Allah sabe por qué me pasó lo que me pasó de niña. Pasé todo ese proceso de sanación, ahora me siento profundamente agradecida con Allah porque me ha sanado el corazón. No he podido olvidar todavía, pero muchas personas me han dicho que el olvido es posible, que es posible olvidar. Y tampoco quiere decir que recordar significa no perdonar al otro, no, uno puede hacer esa separación, sí recuerdo, pero te perdono, ¿no? O sea, ya no puedo convivir contigo, no puedo permitir que mis hijos convivan contigo tampoco, ni voy a estar contigo jamás. Pero te perdono y si tú te arrepientes ante Allah, Allah te va a dar una oportunidad de arrepentimiento, ¿no? Y bueno, pues entendiendo ya para finalizar, también entendiendo que esa recompensa pues a corto plazo, que es sentir la paz, la tranquilidad, después se ven otras recompensas, o sea, esa es una recompensa a corto plazo, sentir la paz, la tranquilidad, el descargar esas culpas internas, ¿no? El perdonar al otro y poder vivir en paz, etcétera, y seguir con la vida, continuar con la vida de una mejor manera. No hay mejor manera de vivir que adorando a Allah, o sea, eso es lo mejor que me ha pasado en mi vida, ¿no?
Y en el futuro quizá uno se dé cuenta de por qué Allah permite que las cosas pasen, ¿no? Puede ser un futuro cercano, un futuro lejano, ¿no? Darse cuenta que uno sí se sana, que ahora, alhamdulillah, tengo una relación saludable, estoy casada, y se puede reconstruir la vida de una forma diferente, relacionándose con otras personas sanamente, con amistades, con el sexo opuesto también, sin perder la dignidad, sin perder la castidad, ¿no? Sin perder el valor que uno tiene como mujer, ¿no? Que sí, inclusive ahora, ¿no? Que estoy haciendo este video, pues me doy cuenta que quizá esta experiencia pueda ayudar a otros a salir adelante, inshallah. Otras personas que estén pasando por una situación similar, porque hay mucha gente que no lo habla todavía, pero se va a ir haciendo más público cada vez este tema, y pues eso es algo que va a pasar de manera... ¿Por qué? Porque la ideología de género lo está promoviendo, ¿no? Entonces es algo que está pasándose y se está abriendo mucho, ¿no? Y también en un futuro pues lejano, yo como musulmana pues pienso en la recompensa de Allah, no solo en esta vida, sino en el más allá, en la recompensa en que Allah tiene en el día del juicio final, ¿no? Y por supuesto, pues es la recompensa en sí misma de que Allah nos dé el discernimiento, de discernir entre lo que está bien y lo que está mal. Eso es una misericordia muy, muy grande del discernimiento de Allah, la guía de Allah. Eso yo creo que es la bendición mayor, o la recompensa mayor, ¿no? Alhamdulillah. Bueno, pues muchas gracias por escucharme y bueno, espero que les ayude esta historia. Salam alaikum.